La hechicera de ojos azules, capítulo 7, de Bárbara Cartland. Recordando aquello, le había escrito a una costurera, que no solo vestía a las damas del bello mundo, sino que tenía una mente creadora que la hacía muy solicitada entre los productores teatrales. En su carta el marqués describía la extraña belleza de Idila. Hablaba de sus oscuros cabellos, de sus ojos azules y su delicada figura, añadiendo las medidas que Nanny le había tomado. Le hizo saber a Madame Valery, pues así se llamaba la costurera, exactamente lo que deseaba. Especificó con claridad que el sirviente no debía regresar con las manos vacías, aunque el resto del pedido se recogería desde Londres, cuando estuviera listo. La carta fue un poco larga, pero el marqués estuvo seguro de que Madame Valery atendería a sus deseos con exactitud. La selló con laca y se dirigió al vestíbulo, donde dio instrucciones a un lacayo, a fin de que la llevara enseguida a las caballerizas para que un mensajero partiera a Londres sin demora. Satisfecho con la molestia que se había tomado, se dispuso a desayunar. El marqués no había hecho planes para esa mañana, y después de cabalgar durante una hora regresó al castillo y subió al tercer piso. La nodriza pareció sorprendida cuando lo vio llegar. «Ya está de regreso, milord. No lo esperaba tan temprano». «Almorzaré temprano», repuso el marqués. «Si la señorita Idila no está lista todavía, puedo esperar». «La señora Darwin me dijo hace media hora que han abierto el cuarto de milady y que la cama se está oreando», repuso Nanny. «Como milord sabe bien, las habitaciones siempre están listas para cuando quiera utilizarlas». «¿Estás queriendo decir que ha sido una desilusión para la servidumbre que no haya visitado el castillo en tanto tiempo?» «Ha sido una desilusión para mí también», repuso Nanny. «Pero ahora ya está aquí, y eso es lo único que me interesa. Espere un momento mientras preparo a la señorita Idila». Entró en el dormitorio y cerró la puerta detrás de ella. El marqués miró los adornos de porcelana que se encontraban sobre la chimenea y un retrato de sí mismo que colgaba de la pared. Había sido pintado cuando tenía 12 años y lo mostraba con una escopeta bajo el brazo y un spaniel a sus pies. Era obra de un artista londinense que se encontraba allí de vacaciones, y el marqués había pagado entonces un precio muy bajo por él, pensando en regalárselo a su padre para Navidad. Pero, cuando llegó el momento, comprendió que su padre no apreciaría el esfuerzo que tuvo que hacer para quedarse rígido durante tantas horas, y de todos modos, no le interesaría un retrato de su hijo. Por consiguiente, se lo había regalado a Nanny, quien había quedado encantada con el regalo y lo había colgado en un sitio de honor en las habitaciones de los niños. Al mirarlo, el marqués recordó la emoción que había experimentado al aprender a cazar. Cuando John Trudell no podía acompañarlo, salía solo con su perro y su morral al hombro, entusiasmado al regresar con 2 o 3 trofeos como prueba de su habilidad. Nada le había proporcionado más satisfacción que poder cazar allí, pues de no haber sido por eso, los inviernos le hubieran parecido muy largos y aburridos. «Ya estamos listas, milord», anunció Nanny detrás de él, y el marqués se dirigió hacia el dormitorio. Idila se encontraba acostada y Nanny la había envuelto en cobertores blancos, de modo que parecía un capullo de seda. El marqués estaba seguro de que la nodriza lo había hecho no solo para mantenerla caliente, sino para defender su modestia. Miró su pequeño rostro que asomaba entre los cobertores y observó que Nanny le había atado el cabello a ambos lados de la cabeza con cintas que contrastaban con el color de sus ojos. «Buenos días, Idila», dijo el marqués con voz grave. «Buenos días, milord», replicó ella, con la respiración agitada. Él advirtió su turbación y le dijo para tranquilizarla: «No debe tener miedo de que la deje caer. Bajaremos con mucho cuidado por la escalera. Estoy seguro de que Nanny tiene razón y que encontrará la habitación donde la mudaremos mucho más cómoda que esta». Pasó las manos por debajo del cuerpo de ella y la levantó como si fuera una niña. Recordó lo ligera que le había parecido cuando la llevaba escaleras arriba, llena de lodo, después de haberle rescatado de los labriegos. Observó que los arañazos que tenía en el rostro se estaban desvaneciendo. Todavía eran visibles, pero las heridas ya no estaban abiertas y con toda seguridad desaparecerían por completo en unos días más. El marqués descendió con lentitud por la escalera estrecha y, mientras bajaba, pensó que esta era la segunda vez que llevaba en brazos a una mujer sin que los motivos fueran amorosos.
Idila se había quedado muy quieta. No lo miró, sino que observaba el camino delante de ella, pero, a pesar de todo, él tuvo la sensación de que ella estaba consciente de él como hombre. Es aún muy joven, pensó, y se preguntó si tendría algún galán que le dijera lo hermosa que era. A menos que hubiera sido criada en una parte apartada del país donde hubiera pocos jóvenes, o encerrada en un convento, su belleza no podía pasar inadvertida. La curiosidad que ella había despertado en él crecía a cada momento. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Cuál era su apellido? ¿Y por qué? Como se había preguntado cientos de veces, ¿habría alguien capaz de querer asesinar a una mujer tan exquisita? Estaban ya en el primer piso y él avanzó por el ancho corredor que comunicaba con las habitaciones principales, hasta llegar a la que había ocupado su abuela. La habitación, de un impresionante estilo clásico, estaba decorada con paneles de damasco adornados en oro que cubrían las blancas paredes y sostenían la cama pilares cubiertos del mismo material que representaban troncos de palmas. El dosel estaba adornado con grandes plumas de avestruz y, en la alfombra de abusón, una procesión de ángeles sostenía guirnaldas de rosas atadas con cintas azules. Un buen número de ventanas proporcionaban luz a la habitación, y una de ellas había sido planeada de un modo simétrico para que se abriera hacia el balcón. Se encontraba enfrente de la cama, y cuando el marqués recostó con suavidad a Idila sobre las almohadas, ella pudo mirar las grandes macetas de azaleas que decoraban el balcón. Sobre la balaustrada de mármol podía contemplarse el azul del cielo y, más allá, el sol se reflejaba en el agua de una fuente decorada con lirios de agua. Cuando el marqués se desprendió de Idila, Nanny se acercó. «Si sale al balcón por unos momentos, milord», dijo, «pondré a Idila en la cama». Obedeciendo, el marqués atravesó la habitación y salió por la ventana francesa. Notó que en el balcón se encontraba una silla de mimbre con un descanso para los pies y que tenía acoplados unos hierros en la parte de atrás, a fin de colocar un toldo que protegía de los rayos del sol. Deseó poder recordar a su abuela, pero ella había muerto antes que él naciera, y pensó también que, sin duda, a algunas personas les sorprendería y les disgustaría que el dormitorio principal del primer piso estuviera ocupado ahora por una joven del todo desconocida. «Ya puede regresar, milord». El marqués se volvió y vio a Idila sentada en la enorme cama, y notó que vestía una bata de dormir de gruesa batista, abotonada hasta el cuello con botones de hueso, y unos volantes en la manga que caían sobre sus pequeñas manos. «Mis gustos son completamente diferentes a los de Nanny», pensó. Idila estaba muy hermosa, y tenía los ojos fijos en él, mirándolo con expresión preocupada. «¿Se siente cómoda?», preguntó él con amabilidad. «Gracias por traerme hasta aquí», repuso Idila. «Pero esta habitación es grandiosa». «¿Grandiosa?». «No sabe quién soy, y creo que hasta que no lo averigüe no debe ocupar un dormitorio tan importante». «Nanny le podrá decir», replicó el marqués, «que nadie ha utilizado esta habitación desde la época de mi abuela, y estando aquí podrá sentarse en el balcón, lo que será igual que si bajara al jardín, mientras no pueda hacerlo por sí misma. ¿Y cuándo será eso? Muy pronto, estoy seguro. Y si nunca recordara quién soy, lo recordará», contestó el marqués en tono convincente. «Una contusión es algo muy extraño. Todo parece quedarse en blanco, pero, de pronto, uno vuelve a ser uno mismo. Es como descorrer una cortina y contemplar el mundo del otro lado de la ventana». Se escucharon unos leves golpes a la puerta, y Nanny fue a ver de qué se trataba, dejando solos a Idila y al marqués. Deseó preguntarle algo. Él comprendió que ella estaba nerviosa. ¿De qué se trata? Idila parecía tener dificultad en encontrar las palabras y como él presintió que, estando de pie, su figura debía parecerle imponente, se sentó a un lado de la cama. «Vamos a ver», dijo con esa sonrisa que numerosas mujeres habían encontrado irresistible. Ella seguía mirándolo con fijeza, y el temor oscurecía sus ojos azules. «Son como el mar», pensó él, «cambian de color con el reflejo del cielo, y ahora hay una nube que oscurece el sol». «Dígame», sugirió con voz suave, «¿cree que yo sea de verdad una bruja?». Habló con voz tan baja que él apenas pudo escuchar las palabras. «¿Nanny le contó lo que ha sucedido?».
Ella pensó que podría ayudarme a recordar. Entonces puede estar tranquila. Estoy del todo convencido de que no es una bruja. No puede recordar lo que pasó antes que la golpearan en la cabeza. Y Dila se puso rígida. No me acuerdo. No recuerdo lo que sucedió. No tiene idea de quién pudo haberla golpeado. ¿Por qué alguien me odiaría tanto? Su voz era tan trémula que el marqués trató de tranquilizarla. No se preocupe por eso. Tarde o temprano, todo vendrá a su mente, como ya le he dicho. Comprendió que ella lo escuchaba con atención y prosiguió. La memoria es algo muy extraño. Cuando se ha sufrido una conmoción, la naturaleza nos protege de daños mayores con un olvido misericordioso. Quiere decir, mentalmente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Lo que le sucedió debe haber sido aterrador y, por consiguiente, su mente prefiere olvidarlo, al menos por el momento. Entiendo, dijo ella con sencillez. Y en lo que respecta a que sea bruja, observó el marqués sonriendo, nunca he oído hablar de una bruja de ojos azules. De acuerdo con los libros y las leyendas, las brujas tienen los ojos verdes. Y Dila suspiró. Espero que tenga razón. Sé que la tengo. Las sirvientas me tienen miedo, comentó después de unos momentos. Pero las gentes de por aquí siempre están temerosas de las brujas. El marqués esperó, pensando que lo que ella había dicho significaba que no solo recordaba el pasado, sino parte del mundo en que vivía. Como si ella comprendiera lo que él estaba pensando, le explicó. Dije por aquí, pero yo no vivo aquí. ¿O sí? ¿En dónde vive? Y Dila se quedó pensativa por un momento y después hizo un gesto de desesperación. No puedo recordarlo. Debo haber estado en alguna parte, donde las gentes mencionan a menudo a las brujas y las temen. El nombre de Isix significa algo para usted. Isix. Me parece recordar el nombre. ¿Es allí donde estamos? Sí, contestó él. Estamos en Isix, y el río Blackwater se encuentra al norte. El mar del norte al este y el río Crouch al sur. Blackwater. El río Blackwater, replicó Idila. Conozco ese nombre. Sí, lo conozco, pero no puedo recordar cómo es. Quiero recordar, pero no puedo. Deje que las cosas sigan su curso, aconsejó el marqués. Como ya le he dicho, Idila, la naturaleza tiene su propio método curativo, y tengo el presentimiento de que, cuando el golpe de su cabeza haya sanado por completo, podrá recordarlo todo. Hablaba en tono convincente, pero los dedos de Idila apretaron los suyos con fuerza. Sí recuerdo que soy una bruja, dijo en voz baja. No me devolverá a esas gentes que, según dice Nani, iban a sumergirme en el agua. Míreme, Idila, ordenó el marqués. Ella levantó la vista para mirarlo, y el marqués dijo con voz serena: Le prometo, le juro, si así lo desea, que nunca infligiré a nadie, hombre, mujer o niño, la crueldad e ignorancia que se manifiestan al perseguir a aquellos que, supuestamente, poseen poderes sobrenaturales. Continuó hablando con lentitud, tratando de convencerla. En realidad no hay brujas, Idila. Solo existen en la imaginación de los incultos o de los estúpidos. Está seguro de eso, completamente seguro. Y también le prometo esto. Yo la cuidaré y la protegeré. Nadie volverá a lastimarla. Los dedos finos temblaron entre los del marqués y después de un momento él preguntó: ¿Me cree? Ella le dirigió una profunda mirada y, como la respuesta que encontró en los ojos grises de él la tranquilizó, contestó: Le creo. Después separó sus manos de las del marqués. Me parece que ahora debe descansar, sugirió el marqués. Cuanto más descanse y más duerma, y por supuesto, cuanto más tome de las pociones mágicas que prepara Nani, más pronto se pondrá bien. Y Dila esbozó una sonrisa al decir: Nani dice que usted la llama bruja. Eso es una broma, como debe comprender, replicó el marqués. Pero si vamos a creer en brujas, tendremos que creer tanto en las buenas como en las malas. Nani es, sin duda alguna, una bruja buena de cuento de hadas, aunque tengo una escoba escondida detrás de la chimenea. La nodriza había regresado al dormitorio en esos momentos y se acercó a la cama. Vamos, su señoría, lo regañó. No le meta en la cabeza a la señorita Idila esas cosas sin sentido, antes que pueda recordar las que en verdad lo tienen.
Solo estaba tratando de tranquilizarla, protestó el marqués, y aprovechando para decirle que el reposo es la forma más rápida de lograr su curación. Claro que sí, asintió Nanny, y se volverá a dormir tan pronto como haya acabado su almuerzo. Entró una doncella que traía una bandeja en la mano y el marqués se dirigió hacia la puerta. Hasta luego, Idila, y que tenga sueños placenteros. Hay mucha gente que la envidiaría por poder olvidar su pasado. Ella sonrió y cuando él bajaba por la escalera, pensó que había dicho una gran verdad. Era el pasado lo que preocupaba y confundía a muchas personas. ¿Cómo sería, se preguntó, empezar de la nada, ya adulto, sin tener nada que lamentar y seguir el camino que se abre ante nosotros, sin tener que mirar atrás? Era un asunto fascinante. Y el marqués pensó que, desde que llegó al castillo, Idila había traído un nuevo interés a su vida. No solo estaba completamente decidido a descubrir la verdad acerca de ella y por qué alguien quería asesinarla, sino que todo lo que se relacionaba con Idila parecía estimular su mente y hacerle pensar en temas que no se le habían ocurrido antes. La mente era solo una. ¿Por qué trabajaba de esa manera? ¿Por qué la memoria estaba sujeta a causas físicas? ¿Sería cierto que la naturaleza borraba los sucesos horrendos de nuestra memoria para defendernos? Consideró varios aspectos de este asunto mientras comía el excelente almuerzo que le sirvieron y después salió del castillo, montando un caballo diferente al de por la mañana. La noche anterior había decidido visitar Tridel Hall y ver si Sir Caspar se encontraba allí. Tal vez, pensó, sabría qué le había ocurrido a Idila, aunque se dijo que era poco probable que pudiera ayudarlo. Sin embargo, Tridel Hall se encontraba más cerca de las piedras de los druidas que el castillo, y de hecho podía decirse que estaban en la propiedad de los Tridel, aunque el pedazo de tierra donde se alzaban, cerca del río, era tierra comunal. El marqués cabalgaba por los campos y pensaba en Caspar Tridel. Había sido un niño molesto y desagradable, y después se convirtió en un hombre por el que él sentía cierta antipatía. La edad de Caspar, a diferencia de su hermano John, era casi la misma que la del marqués, por lo que era natural que hubieran sido amigos, pero Caspar le había demostrado una hostilidad gratuita desde el momento en que se conocieron. En una ocasión en que Caspar visitó el castillo en compañía de su hermano, se había comportado de una forma tan desagradable que el marqués no volvió a invitarlo nunca. Pensó que tal vez la amistad que John le había profesado se debía a que él había tomado el lugar de su hermano, con el que aquel no tenía nada en común. Caspar no poseía fortaleza física y tal vez, conociendo su debilidad, se portaba grosero y agresivo con todo mundo para disimularla. No cabía duda de que su padre, Sir Harold, lo había disciplinado con severidad innecesaria. Había sido muy estricto con sus dos hijos, imponiéndoles una disciplina militar que John encontraba penosa al entrar en la adolescencia y que llenaba a Caspar de rencor. Con este presentía que su padre prefería a su hermano mayor. Libraba una pequeña e ineficaz vendetta contra John, pero no por ello menos irritante. Le escondía sus armas, cambiaba de lugar las cosas que su hermano había dejado en su dormitorio o en la sala, y una vez trató de lastimar al perro de John y recibió un fuerte castigo. Todas eran pequeñas acciones triviales, pero como sucedían día con día y año con año, llegaron a crear una atmósfera muy desagradable en la casa, aunque John nunca se quejaba de su hermano. El marqués solo sabía que la antipatía que sentía por Caspar era mutua y, por consiguiente, se frecuentaban lo menos posible. Mientras se dirigía a Tridel Hall, se dijo que, si pensaba venir con más frecuencia al castillo, era importante que tratara de llevarse bien con Caspar. Sus propiedades colindaban y, por lo tanto, habría algunas dificultades locales sobre las que debían ponerse de acuerdo. Si John estuviera aquí, pensó el marqués suspirando, al entrar por la impresionante reja y tomar la avenida que conducía a la casa. Era un edificio feo de ladrillo rojo y estructura cuadrada construido durante el reinado de la reina Ana. Tenía grandes ventanas y estaba desprovisto de todo adorno. Los jardines estaban descuidados y la casa presentaba un aspecto austero y poco acogedor. Pasó un buen rato antes que viniera alguien de las caballerizas para ocuparse de su caballo. Por fin apareció un mozo y el marqués le ordenó tocar la campana de la puerta principal, mientras desmontaba y subía los escalones que conducían a ella.
Abrió la puerta un hombre de cabellos grises, cuya librea le quedaba tan ancha que él parecía haberse encogido después de habérsela puesto. El marqués lo miró por unos segundos y después dijo: «Buenas tardes, Bates. Tu nombre es Bates, ¿no es así?» «Así es», empezó a decir el hombre y luego exclamó, entrecerrando los ojos: «Miopes. Amo Edwin. No esperaba verlo por aquí». «Estoy en el castillo», explicó el marqués, «y pensé hacerle una visita a Sir Casper». «Sir Casper no está aquí, amo. Quiero decir, milord», replicó Bates. «Pero entre, por favor. Hace mucho tiempo desde que estuvo aquí, milord». «Hace más de 10 años», afirmó el marqués. «Vine entonces a pasar la Navidad con el señor John. Lo recuerdo muy bien, milord, la Navidad de 1789. Y el amo John se ahogó al verano siguiente». El marqués atravesó el oscuro vestíbulo cubierto con paneles de cedro y entró en una habitación que comunicaba con el vestíbulo. Se le conocía como la sala, y se había vuelto más masculina cada año desde la muerte de Lady Trydle. Las elegantes sillas y los sofás habían sido reemplazados por otros más grandes y cómodos, y los objetos de arte que adornaban las mesas habían dejado paso gradualmente a los libros, botes de tabaco y portapipas. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.